la niñez en situación de calle, avances, retos y perspectivas. Para la apertura y bienvenida del evento, voy a dar la palabra al ingeniero Héctor Plaza, presidente de Fundación Uconi. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Sea Tania González, representante del Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES, abogado José Manuel Portugal, representación del Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia en Guayaquil, psicóloga Marta Espinosa, representación de la Fundación Junto con los Niños Uconi, licenciada Sandra Mendoza, directora de la carrera de Trabajo y Desarrollo Humano de la Universidad Católica de Guayaquil, estimados amigas, amigos, doctor Francisco Huerta, gracias por acompañarnos. Fundación Uconi es una organización que nació en 1995 con el objetivo de atender a niños, niñas y adolescentes que están trabajando en la calle. La experiencia que hemos ido ganando en la Fundación durante todos estos años ha permitido que nos consolidemos como una organización especializada en la atención directa a los niños y sus familias, garantizando que sus derechos sean cumplidos dentro de sus propios contextos familiares, escolares y comunitarios. Uconi cree firmemente que apoyar a los niños, niñas y adolescentes en el presente, especialmente a aquellos cuyas oportunidades son más limitadas, es también invertir en el futuro de una sociedad más justa y humana. Es por ello que, como parte de nuestra misión, que responde al marco internacional de la Convención de los Derechos de los Niños, nos sumamos a todos los esfuerzos que otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales realizan para enfrentar esta situación que hoy, en pleno siglo XXI, se evidencia día a día. Niños, niñas y adolescentes que tienen que transitar y vivir en la calle. En esta ocasión, nos sumamos a la iniciativa que fue impulsada en el año 2011 por el Consortium for the Street Children, una de las redes internacionales más importantes dedicadas a la protección de los derechos de las y los niños de la calle a nivel mundial. La de conmemorar a aquella infancia que se encuentra en situación de calle. ONG, políticos, celebridades y ciudadanos alrededor del mundo nos recuerdan que hay mucho por hacer para que estos niños no sean más de la calle y que somos los adultos los llamados a proteger, promover y hacer cumplir sus derechos. Muchas gracias por su participación, señores ponentes y público presente. Muchas gracias también a la Universidad Católica por su permanente apoyo. Estamos seguros que este conversatorio será de mucho interés y de gran utilidad para todos quienes trabajamos para asegurar un mejor futuro a la niñez y juventud de nuestro país. Muchas gracias. Bien, antes de iniciar con la primera ponencia de esta tarde, quiero mencionarles que Sandra va a ser la moderadora de la mesa. Voy a pasar en un minuto la palabra a Sandra para que haga la presentación de las y los ponentes. Yo solamente quiero tomarme unos segundos para explicar un poco la agenda del conversatorio y la metodología. Tenemos esta tarde 3 ponencias. Una ponencia que va a partir de la perspectiva de la política pública nacional, una segunda ponencia que va a enfocar la problemática de la niñez en calle desde la política local, y en tercer punto, una ponencia que hace un recorrido de una experiencia de una organización de la sociedad civil y su propuesta como organización ciudadana para enfrentar esta problemática. Están recibiendo ustedes una carpeta y hay unos papelitos que son para hacer las preguntas por escrito. Luego de la primera ponencia, ustedes van a entregar su pregunta, en caso de que la tengan, a Priscila, que está alzando la mano en este momento. Cuando termine, de igual manera, la segunda ponencia y la tercera ponencia, ustedes podrán elaborar sus preguntas y entregarle a Priscila. Mientras cada uno de ellos hace su ponencia, entonces Priscila entrega a Sandra las preguntas y ella puede organizar un poquito las preguntas para no dejarlas al final, ¿verdad?
Luego de la tercera ponencia iniciaremos la ronda de lectura de las preguntas para cada uno de los ponentes. Ellos tendrán un tiempo de intervención de 5 minutos aproximadamente cada uno. Si hay alguna reflexión adicional de parte del público, lo podremos hacer en función del tiempo, y de esta manera podemos llegar al cierre y a las conclusiones del evento. Finalmente tendremos pues una presentación de un grupo musical que la Fundación Fujoni tiene el agrado de presentarles a todos ustedes. Lo haremos en la parte exterior, ¿verdad? Y aprovecharemos también para intercambiar pues un momento de charla ameno, sirviéndonos unos bocaditos, ¿cierto?, mientras observamos el grupo de danza al final de la tarde. Bien, ese es el mecanismo que tendremos hoy en el conversatorio. Esperamos todos que sea de su completo agrado, un espacio abierto, participativo para las preguntas, las observaciones, las sugerencias de parte de ustedes. Paso entonces la palabra a Sandra para que empiece la primera intervención. Buenas tardes con todas y con todos. Un saludo muy especial a fraternos amigos y amigas aquí presentes, y a mis queridísimos alumnos y alumnas de la carrera de Trabajo Social Admisión. Ustedes ya han escuchado a Javier sobre una metodología de trabajo con niños en situación de calle y de trabajo. Hay 3 niveles sistémicos: el nivel nacional, lo macro; el nivel local, lo meso; el nivel institucional, lo micro. De manera que vamos a tener una mirada sobre la problemática desde autoridades y saberes técnicos, metodológicos y conceptuales de las personas, los ponentes que nos acompañan. En primer lugar, tenemos la intervención de la licenciada Tania González, que me acompaña, colega trabajadora social, que está incursionando en la generación de políticas sociales y que en los actuales momentos es directora del programa de protección del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Para mis estudiantes teníamos nosotros programado, recuerden ustedes, una conferencia con ella, que por razones de un viaje al exterior que hizo y otras situaciones de universidad no se lo pudo hacer, pero fíjense ustedes la grata coincidencia de que tenemos ahora a Tania y que ustedes van a poder conocer su pensamiento. El segundo ponente es el abogado José Miguel Portugal, alumno nuestro de esta facultad de la carrera de Derecho, abogado de la República del Ecuador, y que ha incursionado siempre en lo social, y estos temas le son de mucho interés. José Manuel lo conozco y lo quiero mucho porque él fue miembro de nuestro consejo directivo de facultad, primero como presidente de la asociación de la Facultad de Jurisprudencia y luego como presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Y lo menciono porque así se construyen los liderazgos para servir. La tercera ponente es la psicóloga Marta Espinosa, psicóloga clínica, quien tiene una maestría en psicología, y ella tiene una experiencia muy grande en el trabajo de niños y familias en situación de calle. Cedo la palabra a Tania y por supuesto vamos a aprender mucho de su concepción y de lo que el gobierno está consiguiendo como política social para la infancia. Tania además es de nuestra casa, de nuestra carrera. Muchas gracias, Cecilita. Realmente el poder compartir toda esta propuesta de aterrizaje de políticas públicas que hoy el Gobierno Nacional está impulsando en este momento, que es un cambio de época en esta nuestra casa, realmente es muy grato, porque es un poco transmitir aquello que estamos viviendo cada día en el Ministerio.
Con relación al tema de situación de los niños en calles, es importante decir que este es uno de los problemas que actualmente aqueja a nuestro país, el de los niños en la calle. Niños y niñas que, de acuerdo a la legislación y a las más elementales normas éticas y morales, debieran estar siendo atendidos por los adultos y realizando actividades propias de su edad, el juego, el estudio, el deporte, realizando su tarea de ser niños. Sin embargo, las cifras muestran aún una realidad diferente. Y lastimosamente, cuando salimos a la calle, las vamos viendo. La de los niños que tienen que salir a la calle a ganarse el sustento diario. El fenómeno de los niños en la calle está asociado al crecimiento urbano y al desarrollo de grandes ciudades como Guayaquil, y constituye asimismo una parte de este lado oscuro de la posmodernidad, que es la pobreza y la exclusión social. Pero creo que es importante que definamos, ¿verdad?, a los niños en la calle y cuál es la característica o características fundamentales para considerarlos como niños en la calle. Hay quienes han definido a estos niños como los que se ganan la vida trabajando en la vía pública, o niños y niñas que residen habitualmente en las calles todo el tiempo o gran parte del día. Estos niños están inmersos en la cultura de la calle y expuestos a peligros, violencia, consumo de drogas. Es decir, la calle se ha convertido en su casa, en su primer ambiente para el trabajo, el juego, el sueño, el lugar donde crecen. También se ha dicho que son pequeños que pasan una proporción importante de su tiempo en las calles, usualmente como niños trabajadores, o que muchos de ellos mantienen vínculos con la familia pero duermen fuera de casa ocasionalmente por la distancia y porque la calle se ha convertido en su lugar de trabajo. No asisten regularmente a la escuela y algunos no son admitidos en la casa paterna hasta que obtienen dinero en la calle, es decir, que son sujetos de explotación laboral. La mayoría de estos niños son varones, provienen de hogares pobres, permanecen en calles fundamentalmente para obtener ingresos y muchos de ellos, un número imaginario, se convierten en delincuentes y posiblemente también reportan todos los abusos físicos y de toda naturaleza en el cual son sujetos. Asimismo, se ha encontrado que en la mayoría de los casos los factores económicos han sido mencionados por ellos como la razón principal para dejar la casa, la escuela y trabajar en las calles. Aunque aludiendo a una diversidad de variables, las anteriores definiciones coinciden en identificar como característica principal de la situación del problema al trabajo infantil y a la situación de permanencia en la calle. En este contexto, el trabajo infantil representa un grave problema para el Ecuador, así como para el resto de los países de América Latina, pese a los esfuerzos realizados para su erradicación, así como a la serie de convenios internacionales y nacionales que comprometen a los países con la eliminación del trabajo infantil. Cuando hablamos de niños en calle, efectivamente se asocia mucho a que estos niños salen por situaciones económicas, a buscar dinero, y asociamos una parte de toda esta problemática a lo que tiene que ver el trabajo infantil, que genera una línea muy imaginaria con mendicidad. Un niño en calle en un momento dado está haciendo trabajo infantil, un niño en calle en otro momento está haciendo mendicidad. El Ecuador, sin ser el país más pobre de América Latina, aún tiene un índice de trabajo infantil importante, aunque ha habido una disminución a un 5.8% de niños, niñas, adolescentes en situación de trabajo infantil en los diferentes sectores de la economía nacional. El trabajo infantil niega a los niños toda posibilidad de vivir el derecho más importante, ser niño.
La inserción temprana al trabajo va unida a la inserción escolar, lo que determina que el círculo de la pobreza se perpetúe. Para abordar este tema es necesario partir de una conceptualización básica. Entendemos como trabajo infantil a toda actividad sistemática, remunerada o no, realizada por niños, niñas y adolescentes que, forzados por personas o circunstancias, tienden a solventar su autoabastecimiento o el sostenimiento familiar, lo que impide su desarrollo físico, psicológico y el ejercicio pleno de todos sus derechos. Según lo define el Ministerio de Relaciones Laborales, trabajo infantil es toda forma de explotación laboral y económica y cualquier forma de esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso, nocivo, ¿verdad?, donde su desarrollo físico, mental, espiritual, moral, social pueda entorpecer su desarrollo y el ejercicio de su derecho a la educación. El trabajo infantil atenta contra el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes porque dejan de ser niños a temprana edad y porque ponen en peligro su salud, seguridad y educación. Violenta todos los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Por tanto, es necesario su erradicación. Es decir, es necesario desvincular a los niños, niñas y adolescentes de cualquier actividad económica que ponga en riesgo su bienestar físico, psicológico, moral y social. Cuando un niño o niña trabaja, automáticamente pierde su condición de niña, merecedor de protección y satisfacción de todas sus necesidades por los adultos y adultas. Se convierte de forma inmediata en adulto y su propio sostenedor e inclusive en el sostenedor de su familia. Esta condición de autosuficiencia queda registrada en su vida a nivel psicológico como un trauma profundo, expresado en un dolor emocional muy fuerte y en sentimientos de baja autoestima, depresión, vergüenza, posiblemente agresividad, etc. En cualquiera de sus formas, ¿verdad?, el trabajo infantil, según el tipo de actividad laboral, ¿verdad?, o según el tipo de riesgos que representa, amenaza contra la integridad de cada niño. Muchos niños y niñas son víctimas de redes de trata de personas. Los niños que están en situación de calle, están en trabajo infantil, están en situación de riesgo de explotación laboral, están en situación de posible trata de niños. Por tanto, estas redes de trata de personas los llevan a vivir condiciones, algunas veces de esclavos, han sido abandonados por sus progenitores y están solos, sufren malos tratos, muchas veces son utilizados como objetos sexuales o son comercializados con este fin. Reciben insultos, son ignorados y silenciados, son tratados como cosas, como objetos. Es decir, se está violando su derecho, se está atentando contra ellos, están en el marco de una situación irregular. Ante la situación de violación de derechos de niñez y adolescencia en el Ecuador, se crea como una primera respuesta por parte del Estado en el año 1938 el Código de Menores, como una ley fundamentada en la doctrina de la situación irregular, que establecía el asistencialismo y el rol tutelar del Estado en los casos de violación de derechos, y judicializaba la desprotección y cometimiento de infracciones. Frente a esta atención parcializada, en donde los seres humanos no eran reconocidos como sujetos de derecho, el Movimiento Mundial de Niñez y Adolescencia posiciona la doctrina de protección integral como la doctrina que abarca un enfoque integral y sistémico para el ejercicio y garantía de los derechos humanos de niñez y adolescencia. La Convención de los Derechos de Niños, considerada como el instrumento internacional más importante de derechos humanos, incorpora la doctrina de protección integral como fundamento filosófico para el reconocimiento, ejercicio y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, dando un salto cualitativo del enfoque de situación irregular hacia el de protección integral. El Ecuador, como país suscriptor de dicha Convención de los Derechos de Niños, en el año 90, acepta el reto de modificar todo el marco legal nacional vigente, así como todo el marco institucional a la luz de los nuevos desafíos planteados por dicho instrumento internacional. En la Constitución del 98
Se reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y dentro del ordenamiento territorial del Estado se crea el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia. Este articulado constitucional faculta la modificación del Código de Menores y el aparecimiento del Código de la Niñez y Adolescencia en el año 2013. Aquí vamos viendo toda esta trayectoria de incidencia en política pública, que cómo va en las diferentes fases, se va el Estado va justamente dando pasos cualitativos para apuntar a lo que es la garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes. El Código de la Niñez y Adolescente reconoce los principios de la protección integral, estableciendo que todo niño, niña y adolescente es sujeto de derechos, que goza de todos los derechos inherentes del ser humano, más los específicos de su edad, estableciendo así la igualdad, no discriminación, la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia, prioridad absoluta, interés superior del niño, progresividad, aplicación e interpretación más favorable. Diseña además el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, incorporando los 3 niveles para el ejercicio de garantía y restitución de los derechos: el de la definición de la política pública, el de la administración de justicia y la de la prestación de servicios. La Constitución del Ecuador del 2008, en su artículo 44, establece que el Estado, la sociedad y la familia promoverán el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos, atendiendo el principio de interés superior, y sus derechos prevalecerán sobre los demás. Del mismo modo, el artículo 46 de la misma Constitución establece que la protección especial que el Estado garantizará a los niños y niñas adolescentes en situaciones de explotación laboral o económica, maltrato, violencia o explotación sexual, bebidas alcohólicas, etcétera, una atención prioritaria, influyendo en programas que promuevan justamente el que se restituyan los derechos. El referido cuerpo legal, en su artículo 340, reconoce el sistema también de inclusión y equidad social como el conjunto de sistemas, instituciones, políticas, normas y servicios que aseguran el ejercicio, la garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de sus objetivos. En el artículo 341 de la misma Constitución se establece que el Estado debe generar las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de su vida, y para que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución. En este marco, la protección integral funciona a través de sistemas especializados de acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos y los del sistema de inclusión económico y social. En el ámbito de la niñez y adolescencia se reconoce al Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia como el único sistema especializado. El ámbito de protección especial se inscribe en el marco de la política pública que impulsa el Ministerio de Inclusión Económica y Social como el órgano rector de la política en materia social y económica, formulándola como un sistema de inclusión y cohesión social, impulsando así la protección social, la protección familiar y la protección especial. En este sentido, es preciso comprender que la protección especial es el conjunto de medidas de especialidad y especificidad técnica, administrativa y judicial de prevención y o restitución que se aplican a los grupos de atención prioritaria establecidos en la Constitución y que se encuentren en situación de amenaza y o vulneración de derechos. Es el marco en el cual trabajamos para restituir los derechos de los niños y niñas que están siendo conculcados, que están en situación de calle, que están en situación de trabajo infantil, mendicidad, trata, abandono, etc. En el Ecuador aún existen desigualdades en las condiciones de vida y oportunidades para ejercer derechos, siendo la población más vulnerable la de los niños, niñas y adolescentes. Las cifras provinciales de cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia muestran una heterogénea realidad detrás de las estadísticas y promedios nacionales. Es así, en el país aún miles de niños, niñas y adolescentes
aún sufren violaciones de sus derechos y siguen siendo excluidos de los servicios esenciales para su crecimiento y desarrollo. Si bien las inequidades tienen raíces en la estructura económica del país, el esfuerzo del gobierno nacional en inversión social pública aún no ha sido suficiente para contribuir a dar todas las respuestas oportunas y eficaces para disminuir esta problemática. Los gobiernos locales, autoridades provinciales, cantonales y parroquiales tienen una importante responsabilidad en la gestión institucional de contribuir a proteger y garantizar los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador. Sin embargo, todavía las acciones siguen siendo dispersas, con enfoques asistencialistas y en algunas ocasiones paternalistas. Ahí hay una situación que destaca mucho cuando hablamos que aún las acciones son dispersas. Creo que tenemos una gran deuda dentro del marco de lo que es la coordinación interinstitucional e intersectorial. Pasar desde la mirada sectorial a la intersectorial, y es el esfuerzo hacia donde el gobierno nacional está apuntando. El poder generar una agenda sectorial conjunta que nos permita esta mirada integral de asistencia, de intervención, de restitución de derechos de los niños, niñas y adolescentes en todas sus etapas de vida. Los servicios de protección especial son implementados en su mayoría desde la sociedad civil con financiamiento del Estado y la cooperación nacional e internacional. Sin embargo, aún no se logra dar todas las respuestas integrales y articuladas. La protección especial agrupa dos dimensiones: prevención y restitución. La prevención se orienta a la promoción y adopción de mecanismos concretos para evitar que los derechos de los niños sean vulnerados y a la construcción de condiciones sociales necesarias para el ejercicio de los mismos. La restitución significa restaurar en las personas, en este caso los niños, niñas, los adolescentes, el ejercicio pleno de sus derechos y las condiciones previas a su vulneración. Ecuador, nuestro país, es un referente regional por sus avances en la protección de los derechos de la niñez desde un punto de vista normativo. Hay claros principios y normas que están contemplados en la Constitución, las leyes, el Código de la Niñez y la Adolescencia, las disposiciones sobre las peores formas de trabajo infantil, etc. Hay realmente una evolución positiva en materia de derechos humanos. De suyo, hace algún tiempo estaba en Venezuela y realmente el reconocimiento hacia la restitución de derechos de nuestro país es muy halagador escucharlo en otros países. En términos de políticas públicas, el actual gobierno ha recuperado a un Estado que fue debilitado en forma sistemática, que de alguna manera fue estéril en sus posibilidades de planificación, regulación y redistribución. En esencia, el Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, está llamado a proteger, defender, asegurar y salvaguardar los derechos constitucionales de todas las personas y en especial de los niños, niñas y adolescentes, a reequilibrar las relaciones sociales a favor de la justicia y la igualdad con pleno respeto a la diversidad. Por eso es necesario consolidar y establecer políticas sociales universales basadas en el fortalecimiento de las potencialidades y capacidades específicas de la ciudadanía, políticas públicas que permiten el ejercicio efectivo de los derechos, que protejan a la población contra los riesgos y que superen el asistencialismo, así como acciones afirmativas e integradas en los territorios. Las agendas sociales gubernamentales proponen que el ejercicio de los derechos implica a su vez el cumplimiento de deberes y la corresponsabilidad de ciudadanía para el resto de la sociedad. Por tanto, la eliminación del trabajo infantil fue también incorporada entre los objetivos y metas del Plan Nacional Decenal de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, así como en la Agenda Social, en el Plan de Desarrollo Nacional de Desarrollo, en el Plan Nacional del Buen Vivir, en el que se determinaron objetivos, políticas, estrategias y metas para erradicar el trabajo infantil y todas las situaciones de niños, niñas y cargas. La Constitución, aprobada en septiembre de 2008, incorporó todas las resoluciones de las convenciones internacionales. En igual forma, la nueva Constitución amplía todos los conceptos tradicionales al plantear que la ciudadanía no se remite a las obligaciones y derechos, sino cuando se reconoce a los niños
y niños como ciudadanos desde que nacen. A nivel mucho más específico, el Ecuador cuenta con algunas intervenciones dirigidas directamente a erradicar el trabajo infantil. En la agenda sectorial, por ejemplo, de producción, que tiene que ver con el Ministerio de Relaciones Laborales. Quizás por el tiempo voy a un poquito acortar, ¿verdad? Pero sí quiero un poco quizás destacar las acciones que como Ministerio de Inclusión Económica y Social tenemos en lo que tiene en el modelo de gestión que maneja para erradicar el trabajo infantil. Nosotros hemos dado un salto cualitativo desde el año 2012 al año 2013. Hasta el año 2012 teníamos algunas diferentes formas de intervención y partía también de que de alguna manera los ministerios hacíamos algo un poquito de todo. Por ejemplo, el MIES hacía algo de educación, ¿verdad? Y hoy el MIES solamente trabaja en lo que tiene que ver con inclusión. El Ministerio de Educación, por ejemplo, hoy tiene los programas que tienen que ver con el derecho a la educación, en este caso, escolarización. Entonces, en este sentido, nuestra propuesta en el modelo de gestión para erradicar el trabajo infantil tiene que ver con promover e impulsar la prevención y erradicación progresiva del trabajo infantil y la mendicidad a partir de la protección de los derechos en función de un conjunto articulado de políticas, programas y acciones intersectoriales teniendo a enfrentar sus causas y efectos desde una perspectiva de corresponsabilidad del Estado en la definición de las políticas, el aseguramiento de los recursos, la regulación y el control y la rendición de cuentas. Así también en este articulado de trabajo con el sector empresarial, los trabajadores y la sociedad en general para el cumplimiento de las políticas que en esa materia vamos definiendo. Para alcanzar esta finalidad hemos definido algunas estrategias. Una tiene que ver con la coordinación interinstitucional e intersectorial, donde lo que se pretende es que en conjunto podamos mejorar la calidad de vida de los niños y adolescentes y sus familias que se encuentran en situación de trabajo infantil, incluirlos en servicios especializados en el marco del sistema de protección social, activando los servicios sociales, tanto internos y externos, según las necesidades de los niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, tratamos de generar acuerdos de coordinación con autoridades locales para buscar mecanismos de prevención de trabajo infantil, implementar o fortalecer las mesas técnicas de trabajo infantil. Por ejemplo, en este marco, los ministerios del Frente Social, conjuntamente con las entidades vinculadas, las organizaciones vinculadas a toda la temática de trabajo infantil, estamos constituidos en una mesa provincial para la gestión y el aterrizaje de las políticas públicas y la articulación de servicios. También tratamos de definir acuerdos para establecer normativas que nos permitan limitar que los niños y niñas trabajen en sitios como, por ejemplo, basurales, camales. Entonces trabajamos en ese sentido con los gobiernos locales. Creo que es muy importante una de las labores, la identificación de los actores, tanto públicos como privados, porque eso nos va llevando también a la construcción de alianzas públicas privadas. Otra de las estrategias que en este modelo de intervención que tenemos es todo lo que tiene que ver con la restitución de derechos, orientada justamente a restituir los derechos violentados o vulnerados a los niños, niñas, adolescentes en situación de trabajo infantil, conforme a su situación particular, para lo cual se busca fortalecer la participación de las familias, organizaciones y comunidades para que sean corresponsables del cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y de las demás personas en situación de mendicidad a través de servicios educativos regulares, alternativos, a través de sensibilización, de actividades recreativas, lúdicas, etc. Bueno, hay una serie de acciones que en ese sentido generamos: identificación de niños, visitas a domiciliarios, entorno social, y a toda la metodología propia de aplicación en lo que tiene que ver restitución. Y una estrategia adicional que es la sensibilización que tenemos hacia la comunidad, hacia la familia, en ese sentido para ir también quitando esa apreciación positiva que se tiene de lo que es el trabajo infantil. En ese sentido se trabaja en la prevención y sensibilización de niños, niñas, adolescentes, sus familias,
a través de una serie de actividades familiares. Solamente quiero concluir con dos ideas y ya. Dos comentarios. El país cuenta con un avanzado sistema normativo proveniente tanto de sus leyes nacionales como de convenios internacionales que protegen a los niños y niñas de trabajo infantil, de mendicidad y situaciones de calle. Sin embargo, no existen suficientes intervenciones específicas ni tampoco una estrategia todavía integrada e intersectorial dirigida a erradicar y a controlar el trabajo infantil. Creo que esta reflexión va en el marco de que estamos unidos como diferentes ministerios tratando de justamente generar esa estrategia articulada, intersectorial, que nos permita dar una respuesta total e integrada. No solamente desde lo público, sino de la mano, muy de cerca, con los diferentes actores, tanto públicos como privados. Es importante mirar la reducción de la incidencia de trabajo infantil en los últimos años, porque como decías, hemos reducido a un 5.86%. Sin embargo, aún tenemos niños, niñas, adolescentes en situación de trabajo infantil, situación de calle, situación de mendicidad, o situaciones de trata. Entonces, es un desafío que aún nos queda por resolver. Muchas gracias. Le agradecemos a la Fundación Esquel. Ustedes verán la cámara que está transmitiendo en vivo este conversatorio. Solo brevemente tres ideas fundamentales de lo que ha expuesto Tania. En primer lugar, ha hecho un recorrido histórico del paso de concebir los problemas relativos a protección, en este caso los niños, de objeto de protección a sujeto de derecho, que en política y marco legal significa abandonar esas concepciones asistencialistas presentes en el sistema irregular, cuando concebíamos que había ahí un problema de situación irregular que culpabilizaba de alguna manera a quienes son producto de problemas estructurales, al paso de toda la concepción de la doctrina de protección integral, en este caso a la infancia, que los vuelve sujetos de derecho. En segundo lugar, ella nos ha conceptualizado lo que es un niño de la calle, diferentes tipologías que tienen un común denominador, y es hacer de la calle su primer ambiente de vida, su microsistema, su sistema de vida, abandonando aquella concepción que nos enseña la psicología de que la familia es la estructura de acogida del ser humano. La institución primaria, su proceso de socialización, no, en este momento, cuando hay niños en la calle, lo está haciendo en la calle, su primer ambiente. En tercer lugar, ella ya ha puesto énfasis en qué se está haciendo y las alternativas, donde ha enfatizado muy claramente esta concepción de derecho al territorio, ante problemas que son multidimensionales, la necesidad de coordinación interinstitucional. Y en ese sentido ella en algún momento dijo, y entonces necesitamos trabajar con instituciones locales y con los gobiernos locales. En esta es la segunda dimensión que el abogado José Manuel de Portugal, también en nuestra casa, como presidente del Consejo de Infancia de Guayaquil, va a abordar. ¿Qué se está haciendo desde el Consejo? ¿Qué se está haciendo desde el municipio? José Manuel. Bueno, muy buenas tardes con todos. Realmente es un gusto para mí estar una vez más aquí en esta que fue mi casa durante varios años, hace mucho tiempo atrás. En efecto, bueno, tengo la suerte y la dicha de ser el secretario ejecutivo del Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Guayaquil. Y precisamente esta temática de los niños en situación de riesgo es uno de los temas que nosotros como Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia estamos preocupados en abarcar. Pero antes de analizar puntualmente a nivel local qué es lo que pasa en nuestra ciudad, cabe mencionar qué es y para qué es el Consejo, para que todos ustedes que están involucrados en el área social sepan
que ya tienen en la ciudad de Guayaquil una institución que está preocupada por la atención de las necesidades de los niños, niñas y adolescentes del cantón. El Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Guayaquil es una institución con vida jurídica propia que nace de la experiencia que se ha obtenido por parte de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil a través de la Dirección de Acción Social y Educación, quienes previo a nuestra existencia pues vinieron trabajando a nivel local en lo que es la atención de las necesidades a favor de los niños, niñas y adolescentes. Y en virtud de ello, y recogiendo dichas experiencias, se creó el Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Guayaquil, cuya misión fundamental es, entre otras cosas, crear, formular, analizar, plantear políticas públicas a nivel local, planes de acción a nivel local, a favor del respeto y exigibilidad de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Ahora, a nivel nacional, y esto para que tengan más o menos una noción, que de acuerdo a los datos estadísticos existentes, oficiales, vigentes, emitidos por el INEC en el último censo, a nivel nacional existen casi 5.400.000 niños a nivel nacional. De estos, solamente en el Cantón Guayaquil existen más de 800.000. Más de 800.000 niños, niñas o adolescentes, de acuerdo a estos datos estadísticos, viven en el Cantón Guayaquil. De este porcentaje, hablando de niños comprendidos entre 0 a 17 años, ¿no? Este porcentaje, 800.000 menores de edad, 800.000 niños, niñas y adolescentes, representan prácticamente el 15% de la población a nivel mundial, a nivel nacional, perdón. El 15%. Es decir, en datos estadísticos, 3 de cada 20 niños en el Ecuador viven aquí en Guayaquil. De estos datos numéricos también se puede destacar que, por ejemplo, en Guayaquil, el 50.61% son hombres y el 49.39% son mujeres, comprendidos entre los 0 y 17 años de edad. Es decir, les hablamos por un poquito más. ¿Para qué es importante esto? Para saber cuál es nuestro universo de acción. Porque, si bien es cierto, no todos los niños sufren o padecen de esta problemática que es los niños en la calle, también es cierto destacar de que existe un buen número, un número considerable, indeterminado por cierto aún, es tan difícil estudiar el caso local de Guayaquil. Pues recordemos que Guayaquil es la ciudad más grande del Ecuador, una población que bordea, sobrepasa entre los 3 millones de habitantes, con población flotante, propia de la localidad, sufre migración interna. Es decir, Guayaquil es de por sí una ciudad bastante compleja. Y la problemática, que es materia del análisis actual, es también bastante compleja. Guayaquil obviamente no puede estar exento de sufrir este tipo de problemas. La existencia de los niños en la calle o de la calle. Ahora, también cabe destacar o cabe hacer la diferencia en que de acuerdo al UNICEF, a los datos de los que nos proporciona la UNICEF, vale dividir en dos esta problemática. Existe, de acuerdo a la UNICEF, algo que ellos llaman niños en la calle y los niños de la calle. Y no es lo mismo hablar de niños en la calle que los niños de la calle. ¿Y cuál es la diferencia que de acuerdo a estos organismos internacionales establecen? Es prácticamente el soporte familiar. Se menciona que cuando se está hablando, cuando se está tratando de niños en la calle, son aquellos niños, niñas o adolescentes, entiéndase todo este genérico, que pasan su mayor parte del tiempo en la calle precisamente, pero que al final del día regresan a un hogar, es decir, cuentan todavía con un soporte familiar, estable, no estable, beneficioso, no beneficioso para el niño, pero cuentan con aquel soporte familiar. En cambio, los que llamamos niños de la calle, todos aquellos que pasan prácticamente todo el día y toda la noche en la calle,
sin aquel soporte familiar. Ahora, ¿por qué se da este problema en nuestra ciudad y en nuestro país? Hay muchos factores que contribuyen a la existencia de niños en la calle y de niños de la calle. Ponernos a enlistar todos aquellos factores pues demanda un tiempo un poco más amplio, pero básicamente se podría resumir en cuestiones económicas, crisis económica dentro del país, crisis política también, en cuanto al manejo de las políticas públicas de nuestro país, crisis social, porque tampoco podemos ser ajenos de que si los niños, si están en la calle, es por alguna razón, y muchas de esas razones radican también en razones familiares. Es decir, en otras palabras, la problemática existe. Es una problemática que de pronto está un poco invisibilizada, que no ha sido tomada en cuenta en la medida que requiere ser tomada en cuenta por parte de las instituciones públicas en los últimos años, pero que está. Y es un problema que nosotros, ciudadanos de a pie, ciudadanos comunes y corrientes, vemos todos los días, o alguien acaso ha sido ajeno de presenciar a niños trabajando en la calle, pidiendo limosna en la calle, o inclusive cometiendo actos delictivos en la calle. Todos hemos sido testigos prácticamente de aquella vivencia que tenemos aquí, de aquella problemática que tenemos en nuestra ciudad. ¿Cuántas historias no se han escuchado, no? En las noticias sale prácticamente casi todos los días historias acerca de estos niños que viven en esta desgracia. ¿Por qué se da este problema? ¿Y qué influye para que el número crezca cada día? Uno de los factores fundamentales que determinan la existencia a nivel de Guayaquil de estos niños o niñas o adolescentes que viven en la calle o que pasan todo el día en la calle es precisamente los niveles de pobreza. Hablando solamente del universo de los 800.000 que les mencioné hace un momento, de ese número, el 54.02% son considerados pobres. Y de ese porcentaje, el 22.38% viven en extrema pobreza. Hagan relación, el número es bastante extenso. Generalmente la pobreza, el desempleo, la falta de dinero, son los motivos fundamentales como para que los niños, niñas o adolescentes, ya sean obligados o por voluntad propia, busquen la calle como mecanismo de subsistencia. Y estos son datos reales que se encuentran en estudios elaborados por el propio INEC dentro de nuestro país. El problema fundamental que atraviesan estos niños, niñas y adolescentes es que ante esta necesidad, su principal lucha, a diferencia de los otros que no padecen esta problemática, es que su preocupación no es precisamente la educación, no es la salud, no es su bienestar. Ellos, al estar frente a esta problemática, tienen una lucha diaria por su propia sobrevivencia. Y esa lucha por su propia sobrevivencia hace que de pronto la formación en valores que tengan se vaya perdiendo. Hace que de pronto las necesidades que ellos tengan en vivir en un ambiente tan complicado, complejo y peligroso como es la calle, se asocien en una manera, de formas inadecuadas, con personas inadecuadas, y que su conducta se pervierte en el camino. Por ejemplo, y yendo más a datos estadísticos también, si hablamos de niños menores a 5 años, el cuidado diario de la niñez en sus primeros años de vida resulta de vital importancia para su formación y desarrollo posterior. Creo que todos estamos de acuerdo en aquello. Sin embargo, a ello es llama bastante la atención el hecho de saber que muchos padres, papá o mamá, no cuidan de sus hijos a esta edad. Es más, existe, de acuerdo a estos datos, que solamente el 79% de los niños menores a 5 años reciben el cuidado directo de sus padres o madres. Solo el 79%.
El resto del porcentaje, esto es el 21%, reciben cuidado por parte de terceras personas o instituciones, sea del sector público o del sector privado, guarderías, centros comunitarios, etc. Y esto, muchos de ustedes de pronto dirán que tiene que ver con la existencia de esta problemática, pero yo creo que tiene mucho que ver. Desde el momento propio en que el niño en su temprana edad no recibe aquel cariño, aquel amor que necesita de parte de sus padres, esto podría degenerar en posteriormente tener a un adolescente que esté muy en desacuerdo con la sociedad, por cómo lo ha tratado la propia sociedad. Es también importante señalar el nivel de educación, porque como les decía, la educación es una de las cosas que de pronto se convierten en menos importantes para aquellos niños, niñas o adolescentes que atraviesan esta problemática. Y es más, si vamos a los porcentajes, podemos ver que el 92% llega a saber leer y escribir, y el 7% de niños, niñas o adolescentes sigue viviendo en analfabetismo. 7%. Niños comprendidos entre edades de 6 a 11 años asisten a nivel escolar, pero la incidencia escolar, es decir, la asistencia a los colegios, baja dramáticamente. La mayoría de niños, niñas o adolescentes cumplen con sus estudios primarios. Sin embargo, muchos no llegan al bachillerato. Y es más, prácticamente el 1% de los adolescentes que llegan a cumplir sus 18 años, es decir, a convertirse en adultos, reportan simplemente no saber leer y escribir absolutamente nada. Es decir, no adquieren las capacidades mínimas requeridas como para poder emprender un mejor desarrollo en su adultez. En el Cantón Guayaquil, de acuerdo a las cifras del censo 2010, les decía, el 93% cubre educación básica inicial, educación escolar. El 6% en edad escolar, 6.92% no va a la escuela en el Cantón Guayaquil. El 60% de adolescentes en edad comprendida entre 15 y 17 años asisten al bachillerato, mientras que el 40% no lo hace. ¿Tienen la diferencia? Mientras que a nivel escolar, en edad escolar, asiste el 93%, en la edad de colegio, bachillerato, solamente asiste el 60%. Hay un desfase que se da por muchas varias razones. Ahora bien, todos estos datos contribuyen a hacernos pensar de que pasa algo a nivel nacional, obviamente, y pasa algo a nivel local aquí en Guayaquil. Y estos factores como la educación, como el cuidado familiar, como los factores que contribuyen al desarrollo del niño, son factores que no pueden ser no tomados en cuenta cuando se trata el tema de la existencia de los niños, niñas, adolescentes en la calle. Porque, como lo mencionaba en alguna conversación, el tema es tan complejo que no puede analizarse de manera aislada con las otras problemáticas y las otras aristas que involucran el desarrollo integral del niño. Si enfocamos soluciones a solamente sacarlos de la calle y no les damos soluciones al resto de problemas que tienen, simplemente estamos buscando soluciones parche. Y eso es lo que no queremos, al menos desde nuestro espacio aquí en Guayaquil. Queremos analizar esta problemática de una forma, de un punto de vista integral, y es un tema bastante complejo.
Es un tema muy complejo, pero no imposible. Y aquí en Guayaquil creo que nos hemos caracterizado de ser personas de retos y de acciones siempre. Y creo que, al menos desde nuestro espacio, desde el Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, hemos decidido tomar el tema con seriedad. Y creemos de que es necesario actuar de manera urgente. Repito, no con soluciones parches, porque eso simplemente de pronto posterga el problema, pero no lo erradica. Y nosotros debemos buscar en acciones, medidas, formulación de políticas públicas que vayan enfocadas a prevenir y erradicar el problema. Y esto no solamente depende de las instituciones públicas, y es más, aprovecho la oportunidad para invitarlos a todos ustedes a ser parte de esta institución. Si están aquí es porque algo de interés tienen en el tema social, ¿verdad? Si están aquí es porque les preocupa tener un mejor país para ustedes mismos y para sus futuras generaciones. El Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, yo en lo personal, siempre estaremos prestos a escuchar comentarios, sugerencias, ideas, a colaborar, a aceptar toda colaboración desinteresada que provenga de cualquier sector de la sociedad civil, porque esto no es una construcción unilateral. Esto no debe surgir de solamente una imposición del sector público. Esto debe ser construido por parte de toda la sociedad en conjunto con las instituciones públicas. Así que aprovechemos este espacio, este foro, como para tomar conciencia de que está en nuestras manos también, como ciudadanos comunes y corrientes, el poder hacer algo. Y todo aquel que quiera hacer algo, al menos en este espacio que tengo la suerte de representar, pues será bienvenido. Muchas gracias. Gracias, José Manuel. Nos ha dado una descripción de cómo está la infancia en nuestra ciudad. 800.000 niños, de los cuales el 54% son pobres, y de los pobres, otro porcentaje que están en situación de extrema pobreza, si lo recuerdas, 22%. 22.8 a casi 23%. En este sentido, nos ha hecho conocer la necesidad de estos niños de simplemente sobrevivir y ante un problema tan grave en una ciudad de migrantes, retroalimentada permanentemente por migrantes que piensan realizar sueños en Guayaquil. Muchas veces se cumplen, muchas veces no. En todo caso, un margen de pobreza muy grande en nuestra ciudad, generado por la migración y por los desequilibrios existentes en nuestro país, genera que las familias no puedan ser contención de los niños, niñas y adolescentes, que tengan que sobrevivir en la calle, y que ante este problema tan grave es necesario que todos los estamentos de la sociedad, empresas, Estado, sociedad civil, en la sociedad civil nosotros como universidades, hagamos esfuerzos mancomunados para poder pensar una salida en términos de políticas, programas y proyectos para los niños en esta situación. A continuación, la psicóloga Marta Espinosa nos va a referir la experiencia desde el micro. ¿Qué está haciendo una institución? ¿Qué se está haciendo de manera integral por esta problemática? ¿Con qué metodología se está trabajando? ¿Con qué concepción se está trabajando? Y esto es muy importante para quienes somos o vamos a ser trabajadores o trabajadoras sociales, porque a nosotros nos toca hacer operativa la política pública y siempre estar recreando metodologías de intervención para superar problemas. Marta. Muchas gracias. Yo tengo una presentación lista, no sé si alguien puede ir con el enfoque prendido. ¿Enfoque prendido? Sí. Páseme a la...
Antes igual de proyectar y tener la presentación, en esta presentación yo he utilizado algunas fotografías de niños, de familias con las que hemos trabajado y han sido casos exitosos que hemos tenido. Tenemos permiso de estas familias para utilizar estas fotografías con fines académicos, de aprendizaje, lograr mayor entendimiento, ¿no? Entonces, bajo este contexto, nosotros con muchísimo respeto y con muchísimo agradecimiento, ¿no?, hacia las familias y los niños que nos han dado este contenido. Bueno, hasta que salga igual me llamaba un poco la atención, ¿no? Cuando escuchábamos a Juan Manuel que decía, bueno, los niños en la calle, los niños que trabajan en la calle, ¿no? Y nosotros siempre, porque uno escucha, ¿no?, este tipo de comentarios, por llamarles de alguna manera, ¿no? Entonces decimos, bueno, los niños que trabajan en la calle tienen una familia, ¿no?, que tienen un vínculo con otro grupo humano, ¿no?, que les cuida, les protege, pero los niños que son de la calle, los niños de la calle, ¿de quién son? ¿No? Entonces deberíamos de llamarle como la madre calle, más o menos, ¿no? Pero bueno, de acuerdo a algunas organizaciones internacionales, sé que ahora se busca niños en situación de calle, ¿no? Por esta cosa de que si es de la calle o tiene familia o algo así, ¿no? Me ayuden con eso. Ya voy a leer mi diapositiva. Ok. Fundación Buconi es una fundación que, como dijo el ingeniero Plaza, tiene 17, vamos a cumplir ya 18 años trabajando, ¿no?, con niños y familias que están trabajando, niños que trabajan en la calle y sus familias. La característica de Buconi es que trabaja directamente en los sectores, en cada casa donde vive cada familia, cada niño que contactamos en la calle. En tal sentido, la experiencia que hemos ido ganando durante todos estos años es muy enriquecedora porque hemos podido ir viendo muchos detalles y muchas cosas que generalmente no se ven cuando uno observa a un niño que está trabajando en la calle, ¿no? En tal sentido, para nosotros, encontrar a un niño en la calle es solamente un síntoma más de que algo más está sucediendo en otro lado. Encontrar a un niño en la calle, ¿no?, nos hace siempre preguntar, bueno, ¿por qué este niño llegó a trabajar en la calle? ¿No? Hemos escuchado a los compañeros expositores que dan las razones también socioeconómicas, de pobreza, ¿no? Pero conocemos muchas familias pobres en nuestro país que no permiten, sus familias no permiten que los niños salgan a trabajar a la calle, ¿no? Entonces, el factor económico es un factor que está ahí, obviamente, ¿no? No podemos decir que la pobreza no es un factor que no influye, pero lo que hemos ido encontrando nosotros en todos estos años de experiencia es algo muy interesante en realidad, ¿no? Entonces, por eso les decimos que estar en la calle es solo un síntoma de que algo más pasa. En nuestra experiencia de trabajo con las familias y las familias de los niños, encontramos que el 85% de las familias que nosotros hemos atendido han presentado algún tipo de violencia física, como por ejemplo heridas que no son accidentales, es decir, castigos físicos, ¿no? Pero castigos físicos que no son como los que quizás nos dieron a nosotros en algún momento dado de nuestra vida como parte de la crianza, ¿no?, y de una cultura que ha utilizado el castigo físico como una manera de corregir, ¿no? En este caso son heridas, castigos que muchas de las veces traspasan estas barreras solamente de educación, ¿no? Entonces, asimismo, violencia física compuesta por represión también, desatención a la salud, negligencia física,
encontramos que el 95% de estas familias reportan, muestran algún tipo de violencia psicológica, como intimidación a los miembros de la familia, a los niños, obligación a hacer cosas en contra de su propio bien a los niños, falta de afecto y negligencia emocional, lo que es el área psicológica, ¿no? El 16% de las familias atendidas, ¿no?, ha reportado algún tipo de abuso sexual que sucede dentro de la familia. Les digo 16% porque a veces el abuso sexual es el que menos se habla y el que menos se cuenta y se comenta. Generalmente nuestro proceso de atención, que dura 4 años, 5 o 6 a veces en los casos más difíciles, cuando estamos en el segundo o el tercer año de intervención, generalmente las familias dicen: a mí me abusaron, la mamá, la niña, yo fui abusada. Y como una pena que no tengamos las diapositivas, porque podemos ver en realidad luego cómo estos patrones se repiten de una generación a otra generación. Entonces, las historias de violencia y de maltrato, ¿no?, de desamor que existen en las familias es bastante alarmante, ¿no? Y en medio de toda esta situación, ¿no?, socioeconómica, psicológica, emocional, ¿no?, están los niños viviendo un rato en la calle, pero regresando a sus familias y regresando a un contexto donde ellos cumplen algunos roles que les afectan para su desarrollo integral, como son de ser testigos, ¿no? Es decir, están observando la violencia que ocurre, no solo dentro de la casa, no solamente observan que el papá y la mamá a lo mejor se pelean y uno le pega al otro o algo así, o que reciben esta violencia, ¿no? Es decir, que también los niños son víctimas de este maltrato, ¿no? Y por otro lado, estos mismos niños se convierten en agresores. Entonces, el fenómeno no solamente se queda dentro de la casa, sino que sale también. Van a la escuela luego, y estos niños, pues, generalmente son los más difíciles de la clase, son los más que tienen un comportamiento más agresivo con otros compañeros. Es muy difícil que estén aprendiendo, es muy difícil que estén pasando de un año a otro, sino que, y para los maestros es un poco difícil también lidiar con este tipo de niños, porque no es solamente un caso, ¿no? Son varios casos que tienen dentro de la aula de clase. Las características psicológicas, ¿no?, de estos niños, voy a hablar rápidamente, ¿no? Por ejemplo, tenemos niños con conductas adictivas, niños que consumen drogas, adolescentes que consumen drogas, ¿no?, niños que parecen que no tuvieran un control de sí mismos, me refiero a un autorregulación, niños con conductas violentas. Existen casos donde los niños presentan fugas inexplicables del hogar, porque cuando hablamos con la mamá, con los que les cuidan, por ejemplo, dicen: no sé, yo a mi hijo le cuido, mi hijo no tiene que irse a la calle a trabajar porque yo le doy todo, pero el niño se va. Tenemos un caso, por ejemplo, de 3 niños que se iban a la calle, ¿no?